Kaixo Egunon, buenos días y bienvenidas y bienvenidos a este centro de interpretación de la Antigua, donde hoy venimos a dar cuenta de la inauguración de una exposición de radios antiguas que Javier Soler ha ido recopilando a lo largo de los años como una afición, sí, un hobby sí, que ha tenido y que tenemos la suerte, bueno, pues de poder contar con ellas aquí durante prácticamente todo el mes de, bueno, toda esta temporada de verano. La exposición va a dar cuenta a lo mejor porque son como un poco sus niños y él dará cuenta de ello con más detalle, pero bueno, simplemente decir, son alrededor de unas 40 radios antiguas, de las cuales 28 son de madera. Son unas radios, bueno, pues que todos nos pueden recordar a nuestra infancia, en algún caso algunos más que otros, sí, pero que seguramente todos hemos visto en casa de nuestras aitonas, de nuestras amonas, seguramente habremos visto. Es una exposición que es una parte de lo que él tiene en su casa, pero que es una muestra representativa de lo que puede ser todo lo que hemos podido ver durante estos años. Yo, bueno, destacar que me ha llamado cuando me lo estaban contando, ¿no? Y que creo que quien se acerque, bueno, pues es un elemento a fijarse en él, unos discos que no es que sean de vinilo, que son de cartón, discos antiguos de cartón. Los primeros discos que habría eran en cartón. En cartón, lo cual, bueno, pues eso ya a nosotros nos ha quedado, ¿no? Bueno, sin más, yo, Javier, agradecerte mucho el que a ti por bueno, pues haber dedicado tanto tiempo a esto, que al final es un patrimonio de nuestra historia, es un poquito contar nuestro pasado, y es muy importante que tengamos en mente todas estas cosas, que ahora que con toda esta tecnología que tenemos, bueno, pues que hay otras cosas y que todo esto viene de un pasado mucho más artesanal. Hay chavales que no saben qué es lo que es esto. ¿Qué es lo que es esto? Entonces, bueno, pues agradecerte mucho y nada más que invitar a todos pues a acercarse aquí a este estupendo entorno que tenemos y poder hacer una visita a la Macho de la Antigua y a la exposición de las radios. Millas a ti, a nosotros. En radios de capilla, ese modelo capilla que tenían, eran, pues eso, como una... Eso me gustaban un montón. Luego cuando ya empiezas a tocarles un poco por dentro, empiezas a... que entonces el otro día comentaba lo mismo, que no había internet, ahí no te podías enterar de cómo se arreglaban ni cómo... Pero bueno, tenía amigos que trabajaban en radio encima, en Radio Popular de San Sebastián, tenía un gran amigo, tengo, aunque no trabaja ya en la radio, pero bueno. Y bueno, pues con él pues empezabas a tocarlas, había algunas que, pues las resistencias, los condensadores, en muchas se veía cómo estaba condensadores que ya habían perdido líquido, pues intentar cambiarlos, ¿no? Y comprar los condensadores, cambiarlos, soldarlos, desoldarlos, y así me empezó a gustar y las he ido recopilando. Y mi cuadrilla, mis amigos, pues te cogen y oye, Javier, que tengo una radio, la tiro. No, que no, la intentamos arreglar y la guardamos, la limpiamos, la curioseamos, ¿no? Y así me he ido haciendo poco a poco con todo esto. Pues cuando empezaron las radios, salieron unos esquemas, no sé cómo hicieron los esquemas, y un tío, pues como yo, que le guste la radio, y se la montó, o sea, montó. No tiene ni marca. No tiene marca, creo que hay dos, creo que he traído dos, que no tienen marca. Esta es una, esta, y la que os he dicho esa de ahí, eso lo ha montado alguien que con un esquemita, en aquellos tiempos, pues ha hecho con esta radio. Comprando las piezas, se ha hecho una radio, porque no tiene marca, no es una marca... No suena ni una Brondi ni nada. Esto me lo ha regalado tu amigo, que estábamos comentando. Pues esto es de la AMA, ¿Es de la AMA de tocadiscos? Radio tocadiscos, sí. Explica esto. Aunque la mayoría del voltaje antes era 125, que luego con los años ya fue pasando a 220, ya venían con la manera de cambiar el voltaje. O sea, acabas el cacharrito que es como un puente, y lo metías o a 125, a 220, y le metías, lo cambiabas el voltaje como bueno, vamos a dejar a 220 porque casi por ejemplo no se puede quemar. Tiene las salidas, pues esta es la salida de altavoz y ahí tiene pues salidas de fono. Ahí se podía meter, ahora un poquito más hacia este tiempo, pues pueden meter pues una pastilla de lo que sea, una guitarra, por ejemplo, que podía funcionar. Hombre, el sonido no es como un amplificador de ahora, pero bueno, antes podía sonar. Necesitaban su antena, que se suele poner en la cocina de casa, donde tuvieras la televisión, pues de luego un cable
lo bajaban y lo metías en una de las bananas. Precisamente esta es la radio que tiene la válvula esa que he comentado, que no encontraba. Esta radio tiene que, bueno, no tiene más que esa lámpara fundida. Y la quiero conseguir. Esta es un regalo de un cuñado mío. Y no sé, era bonita, es una radio... Ya la haremos funcionar. Yo creo que al final ya buscaremos la lámpara por algún sitio. Yo tenía una tía que vivía en Lo Viejo, en Donosti, tenía una radio de estas, pero un chisme de esta altura, de madera, sonaba, era una preciosidad. Ya se metieron unas obras en casa y al final, guárdame la radio, pero al final no sé qué pasó y alguien los albañiles o no sé qué, que les gustaba y que se la llevaron. Pero bueno, pero me hubiera gustado que hubiera estado aquí esa radio, era muy bonita. Esta la restauré, o sea, todo lo que es estaba bastante más deteriorada, pero bueno, la volví a barnizar, esto lo pinté yo, que es igual, el color que tenía antes y el que tiene ahora es lo mismo, sí. Y es igual, o sea que pero la fui poco a poco, la desmonté todas, la desmonté por detrás y luego lo pinté y lo volví a montar. Marconi, esta será italiana, claro, ¿no? Marconi. Esto es una radio marina, que lo mismo era para Morse, que se recibía en onda media, y es completamente sumergible, o sea, todo lo andaban en el agua, la llevan colgando, tiene su cinturón y pesa, porque pesa. Se alimentaba la corriente, no hacía falta que pilas ni nada, tiene una manivela detrás, le das vuelta y se carga, y es con magneto, una magneto, se oye por cascos. Esto es una radio goniómetro, esto lo llevaban algunos barcos y se cruzaban, podías cruzar de dónde venía la señal, te podían venir dos señales de radio, una de un lado y otra del otro, y te daba, el que estaba con la radio podía saber en el punto exacto donde se encontraba. Al juntar las dos señales sabía él dónde estaba. Es de la Segunda Guerra Mundial, que la llevaban los americanos en los tanques. Y esta sí funciona. Es un cacharro, sí, pues su volumen, se alimenta a 125, o sea que, sí. Que ya tenían, que las podías programar, o sea, porque buscabas la emisora, metías, la dejabas programada y ahí la tenías, Estamos hablando de cuando estamos hablando, del 36, Esa ya sé que tiene 10 kilovatios, pues son lámparas de esas. Las lámparas que están en los centros emisores. Y de ahí sacas antena y ya está. Eso es lo que te hace. Y luego las recibimos en las radios comerciales, en la de casa, la que tienes en casa.